Ahora vamos a tener a Victoria Avendaño Pedroso. Ya ustedes ya la conocen, ya yo le dije su perfil, así es que un aplauso de nuevo para ella. Bueno, muchas gracias. Buenos días nuevamente para todos y para todas. Desde mi país, Colombia, uno de los países que... sí, uno de los países... Bueno, Colombia tiene la virtud de encabezar la entrada a América del Sur. Es el primer país. Y obviamente por eso tiene costas en ambos océanos, tiene costa atlántica y tiene costa pacífica, y como ustedes considerarán, esa ubicación geográfica privilegiada la hace apetecible absolutamente para todo el capital financiero internacional y para todas estas políticas internacionales que, como dijeron nuestros dos expositores anteriores, están obviamente invadidas por esta política neoliberal que desde hace 3 décadas aproximadamente se encuentra presente en nuestros países. Por eso para la CSA es supremamente importantísimo que se haya convocado este encuentro en el marco de la Semana del Clima, en donde los grandes ausentes somos realmente los más afectados por el calentamiento global y por el cambio climático. Y quienes tienen en sus manos la responsabilidad de discutir las soluciones, entre comillas, de eso, son los que generan el problema. Entonces, este evento paralelo, como lo llamaríamos nosotros, para la CSA es supremamente interesante por varias cosas. En primer lugar, porque es importante evidenciar que el movimiento sindical y el movimiento social se involucró en el debate. Y en segundo lugar, porque nosotros, como lo acaban de decir los compañeros que han intervenido, nos toca desde los trabajadores también lanzar propuestas. O sea, no solo para los trabajadores, sino desde los trabajadores para el resto de la sociedad que está afectada por esta problemática. Entonces vamos a mirar algunos elementos generales que se ha venido discutiendo en el grupo de trabajo que tiene que ver con este tema ambiental en cabeza de nuestra compañera Natalia Carrao, que les mando un abrazo a todos y todas. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros en la CSA? Es que el cambio de modelo de producción y consumo está en esa base de la propuesta de la CSA frente a la discusión de esta temática. Y esto entonces implica para nosotros, el movimiento sindical en general, disputar el papel a esas empresas transnacionales que disputan pues toda la discusión sobre este tema en nuestros países, con criterios de inserción internacional definidos por los precios mundiales de los mismos. Cuando el compañero Sergio menciona el tema de la seguridad alimentaria, para nosotros es supremamente importante. ¿Por qué? Y les voy a citar el ejemplo de Colombia. Colombia es un país que sobrevive económicamente de la entrada de divisas por la venta de productos extractivistas. Allí la entrada fundamental de dólares es por la venta del petróleo y por la venta del carbón. O sea, el 70% de la economía nacional depende de eso. Pero resulta que para poder extraer el carbón y para poder extraer del petróleo, tienen que desaparecer inmensas cantidades de territorios que antes se dedicaban a la producción agrícola, que se convertían en las despensas agrícolas y que garantizaban la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Y eso que sucede en Colombia sucede en todos los países, porque de acuerdo al modelo económico neoliberal que estamos viviendo en este momento, aquí en la división internacional del trabajo, a países como el nuestro, como lo llaman ellos tercermundistas, y que nosotros les llamamos el sur global,
nos dejaron la responsabilidad de abastecer a las grandes potencias de esas mercancías, de esos insumos que le dan potencialidad y movimiento a sus industrias económicas. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar desde el movimiento sindical y en general del movimiento social, cómo es este tema del calentamiento global, debemos tener claro una cosa, y es que aquí hay responsables de este desastre climático y de este desastre en el calentamiento global, y que esos responsables no somos nosotros. Yo les digo el ejemplo de Colombia porque de allá vengo. Y entonces tenemos una situación frente a esto. Colombia genera en el concierto mundial el 0.06 de gases de efecto invernadero, menos del 1%. Y nosotros somos de los mayores productores de carbón en el mundo. Nosotros tenemos las 2 minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, pero nosotros no quemamos el carbón. Allí se extrae el carbón por multinacionales que sacan el carbón y es quemado por las potencias que están industrializadas, no por nosotros. Pero en esta discusión del calentamiento global y de transición energética, a nosotros nos quieren colocar la misma responsabilidad que le colocan a las grandes potencias que sí queman y que sí generan el mayor porcentaje de gases de efecto invernadero. Entonces, el movimiento sindical y el movimiento social sí tenemos que tener claro que aquí están involucradas 2 cosas. Primero, que esta discusión sobre el calentamiento global tiene que estar en el marco de la lucha de clases, porque en el concierto mundial hay una división de las naciones en donde a nosotros nos están colocando una responsabilidad de llevarles esos insumos mineroenergéticos que ellos queman y que entonces en esa responsabilidad ellos tienen que tener la mayor parte de responsabilidad en la solución de esto. De frente a eso, ¿qué hay? Es que nosotros necesitamos que nuestros gobiernos, para no hablar solo de Estado, que nuestros gobiernos sean gobiernos que también sean responsables frente a esa situación. ¿Por qué? Porque es que los gobiernos nuestros están asumiendo unas responsabilidades que cuando van a esas reuniones internacionales como las conferencias de las partes o este tipo de reuniones, realmente se hacen unos compromisos más para congraciarse con el capital financiero internacional, con los organismos multilaterales como Fondo Monetario, como Banco Mundial, para poder adquirir unos cupos y continuar endeudándose, que para resolver realmente las necesidades de la nación. Porque nosotros preguntamos una cosa en Colombia desde el movimiento sindical y desde el movimiento social. O sea, ¿cómo así que aquí los gobiernos en Colombia se están comprometiendo a descarbonizar el país? Si lo que les estoy diciendo es que dependemos en un 70% de la venta de carbón y de petróleo. Primero. Segundo, ¿cómo así que estamos hablando de hacer una transición energética ya cuando nosotros lo que tenemos que pensar es que una transición justa, como la estamos planteando nosotros, abarca una serie de transiciones? O sea, la transición no es solamente decir vamos a acabar con la producción de carbón y vamos a acabar con la producción de petróleo. Aquí la transición es decir cómo vamos a reemplazar ese 70% de los ingresos de nuestra nación con una diversificación económica para reemplazar la producción de petróleo y la producción de carbón. ¿Cómo vamos a generar unos nuevos puestos de trabajo digno y trabajo decente, para utilizar ese término que, aunque no le gusta a Luis, de todas maneras es el término que utilizamos en el argot del movimiento sindical, para generar trabajo decente si se echa a todos esos trabajadores que
están vinculados en la industria del carbón y en la industria del petróleo. ¿Cómo vamos a resolver el problema de los campesinos y campesinas, de los pescadores, de los ganaderos que resultaron damnificados por la desaparición de todas esas hectáreas de tierras que le entregaron al extractivismo? ¿Cómo vamos a resolver el problema de una vinculación de las mujeres que fuimos anuladas en ese proceso de producción extractivista, porque es una producción masculinizada? O sea, hay una ínfima minoría de mujeres vinculadas a esos procesos. Entonces, cuando nosotros decimos desde el movimiento sindical tenemos que colocar una apuesta, una mirada sobre cómo deben ser estos procesos de transición, tenemos que mirarlos de manera integral, abarcando todos estos aspectos que no se tienen en cuenta ni desde los gobiernos y muchísimo menos desde los organismos multilaterales y desde las multinacionales, que son las que están depredando nuestro ambiente. Y tenemos que pensar, como ya lo enfatizó Sergio, en cómo vamos a recuperar nuestra seguridad alimentaria. Y también les traigo el ejemplo de Colombia. Antes de que se iniciara el proceso de apertura económica, por ejemplo, y se avanzara posteriormente en la firma de los tratados de libre comercio, nosotros importábamos menos de 1 millón de toneladas de alimentos. Hoy, Colombia, después de la firma de los TLCs, después del aumento de la inversión extranjera en la industria extractivista, después de la inmersión de las multinacionales en la economía nacional, nosotros estamos importando 14 millones de toneladas de alimentos que pueden ser producidas por nuestros campesinos. O sea, acabamos nuestra seguridad alimentaria. Estamos dependiendo de la producción extranjera. Y en medio de la pandemia evidenciamos precisamente las consecuencias de la pérdida de esa soberanía alimentaria. Porque en esos 2 años de pandemia, ustedes saben que no hubo ese flujo de transporte internacional para la llegada de alimentos a todos los países por motivos de pandemia, y entonces ahí fue Troya en Colombia, porque el hambre se multiplicó, porque ni producíamos ni teníamos la entrada de la producción extranjera como producto de los TLCs. Entonces, una situación que estamos viviendo no solamente en mi país, sino que se generaliza en lo que nosotros llamamos el sur global. Por eso terminamos con esta diapositiva diciendo que el hambre sigue siendo una realidad en la mayoría de los países de la región, pero la responsabilidad que tenemos en el movimiento sindical y social es identificar cuáles son las causas de esa situación, de ese flagelo del hambre. Los responsables no somos nosotros, pero sí tenemos que tener claro quiénes son para poder señalarlos y exigirle a nuestros gobiernos que realmente se asuman unas políticas públicas de atención a ese flagelo que nos golpea absolutamente a todos, incluyendo el tema de la salud, que no lo voy a tocar porque ya Sergio lo tocó de manera pues muy diciente. Y obviamente aquí en este tema también la pandemia del COVID-19 nos dejó muchos mensajes, en el sentido de que, fíjense, yo les estoy diciendo, el 70% de nuestros ingresos de divisas depende de la venta de carbón y petróleo, pero en ese momento no hubo salida para el carbón y el petróleo, por lo que ya estamos diciendo, ni entrada de alimentos, y en el caso de nosotros salida de estos productos que nos dan el ingreso fundamental para eso. Entonces, la crisis económica y el déficit fiscal de nuestra nación, el déficit económico para atender
las necesidades de la población disminuyó, porque no hubo ingreso del producto que se vende fundamentalmente en el mundo, que es el producto del extractivismo, en este caso petróleo y carbón. Y entonces, ¿qué sucedió en Colombia en ese momento? Se aumentó la crisis económica, se aumentó el hueco fiscal. Y entonces, ¿cuál fue la solución del gobierno? ¿Y cuál fue la solución que los organismos multilaterales y el capital financiero internacional le presentó a gobiernos como el nuestro? No, aquí les tenemos unos cupos de ampliación para su deuda externa, y entonces ustedes pueden hacer uso de ese dinero. Tan dadivosos, ¿no? Y entonces se aumentó la deuda externa en medio de todo ese proceso, de tal manera que si antes para el pago de la deuda se utilizaba el 70% del presupuesto nacional, hoy es el 80% del presupuesto nacional como producto de la ampliación de la deuda que se dio en medio del COVID-19, en medio de la crisis de salud y ambiental que generó la pandemia. Entonces, esa es una situación que el capital financiero internacional gana antes de la pandemia, pero en medio de la pandemia gana mucho más, por lo que estamos diciendo. Entonces, ellos nunca pierden, y los que perdemos siempre somos nosotros. Hoy, el gobierno que se va, porque ustedes saben que se eligió un nuevo gobierno en Colombia, hoy el gobierno nacional nos deja como herencia la firma de unos nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, en donde el compromiso es aumentar el porcentaje del presupuesto para el pago de la deuda, pero para eso tiene que disminuir el gasto social. O sea, más crisis no solo para los trabajadores, sino para todos los sectores sociales. Por eso yo quiero terminar diciendo aquí, realmente esta crisis global del clima, esta crisis por el calentamiento global, debemos tener absolutamente claro desde los trabajadores quiénes son los responsables en primer lugar, que esta lucha tenemos que enmarcarla en la lucha de clases, porque no es lo mismo el impacto, ya eso lo explicó el compañero Luis, no es lo mismo el impacto del calentamiento global para todas las clases sociales, no es lo mismo para los campesinos que no tienen absolutamente nada, que para quienes sí tienen cómo resolver el problema del pago del servicio de energía y tener aire acondicionado. La mayoría no tiene eso. Pero en tercer lugar, los trabajadores tenemos que entender que esta es una lucha que no la vamos a dar solos, que esta es una lucha que necesitamos darla de la mano de las comunidades. Por eso yo los felicito, y nosotros con Sergio, en representación de la CCA, le hacemos ese reconocimiento de que hoy no solamente estén trabajadores sindicalizados, sino que estén campesinos, que estén mujeres de diferentes sectores, que estén jóvenes, porque la lucha la necesitamos unificar y necesitamos darla para beneficio de nuestra nación y para beneficio de nuestra clase. Entonces yo les dejo ahí, compañeros y compañeras, muchas gracias. Gracias.